Muy bien, capítulo 4, vamos a estar viendo hoy. Ahí está el nombre de este capítulo, la obra misionera a través de la iglesia. ¿Ok? Vamos a leer el texto base que tenemos para este día, Mateo 28, 18 al 20. Dice, acercándose Jesús, les dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Desde que la iglesia inició, ¿cierto? Nosotros pensamos en el libro de Hechos, habían 120 personas reunidas, eso nos relata el texto. Hubo una explosión que podríamos caracterizar como exponencial en términos de crecimiento. Es tan así que 250 años después, vale decir en el 250 después de Cristo, eran millones de cristianos en el Imperio Romano y no es que la religión fuese favorecida, sino más bien en un contexto de persecución. La pregunta que surge entonces, Iglesia, es ¿qué hizo posible ese crecimiento tan extraordinario? ¿Qué hizo posible que de estos 120 personas pasasen a ser millones? Y si usted incluso lo mira hoy, que hasta nuestros días existamos nosotros como creyentes y tengamos esta fe. Definitivamente no es la participación de los hombres, ¿sí? Definitivamente hay algo allí en la participación de los hombres que suele agotarse, que no permanece, pero aquí ahí está la mano de Dios, por decirlo de algún modo. Y, por ejemplo, Mateo 16, 18, que es un texto que ya hemos visto en otras oportunidades, pero vale la pena volver a leer. Dice así, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, los poderes de la muerte, no prevalecerán contra ella. Ahí está claro, ¿cierto? Es Dios quien edifica su iglesia, Jesucristo. Es la soberanía de Dios la que hace que el Evangelio sea un mensaje eficaz. No es precisamente nuestra gran elocuencia, no son nuestros recursos tecnológicos hoy en día, sino que es el poder de Dios, es la soberanía de Dios. Y cuando venimos generalmente a este texto en Mateo 28, que la mayoría debemos conocer como la Gran Comisión, ¿cierto? Por tanto, ir y hacer discípulos, etcétera, podemos sentir, eh, podemos sentir algo de frustración, ¿cierto? Podemos sentir algo de eh, que estamos en deuda con el Señor por no hacer de este mandamiento algo más cotidiano. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros situamos este texto a la luz del texto que leíamos en Mateo 16, ¿cierto? Que es Dios quien edifica su iglesia, podemos sentir algo de tranquilidad. Ese sentido de culpabilidad puede sentirse algo atenuado, podríamos decirlo de alguna forma, con no tanta fuerza. Definitivamente no era lo que el Señor quería hacer sentir. ¿Se imagina si nosotros los humanos tuviésemos la responsabilidad de salvar a los hombres? Viviríamos en una constante frustración, hermano. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Que es Jesús, que es Dios, quien edifica a su iglesia. Por lo tanto, en su soberano plan es que todo esto se está llevando a cabo. O en otras palabras, la Gran Comisión es la herramienta protagonizada por la iglesia para la evangelización. Y esa es nuestra responsabilidad, pero definitivamente es Dios quien hace la obra extraordinaria y sobrenatural, no nosotros. Aquí hay un concepto importante que sí quiero leerlo literalmente. Dice, el combustible que energiza la evangelización y la obra misionera surge de una compleja mezcla de varios elementos. Profundo sentido de asombro del poder, la gloria y la majestad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
gozo y gratitud por nuestra propia salvación, amor por los perdidos y seguridad inconmovible en la promesa de su presencia en nuestras vidas. Ese es un buen concepto, ¿cierto?, de lo que involucra la Gran Comisión. Y en el mismo texto, ¿cierto?, se nos empieza a hablar, ahora vamos a hablar un poco de la supremacía de la autoridad de Jesús, ¿cierto?, en la Gran Comisión, como está ahí en este mismo texto, Mateo 28, 18, 19, lo leemos, lo leo yo acá. Dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, id pues y haced discípulos a todas las naciones. Ahí está de manifiesto, ¿cierto? Primero, esto que es bien particular, ¿cierto? El Señor Jesucristo es toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, id pues y haced discípulos a todas las naciones. Esa es una orden, un mandamiento dado por Dios que tiene aplicación hoy para nosotros como la Iglesia de Cristo. Lo tuvo en su contexto particular, pero también es un mandato para nosotros hoy. Y esa autoridad suprema del Señor Jesucristo está íntimamente relacionada con la Gran Comisión. Es decir, cuando nosotros vamos a evangelizar, no nos estamos moviendo por energía propia, por iniciativa propia, sino que nos estamos moviendo en el poder de Dios, en esa autoridad que Jesucristo tiene, ¿cierto? Y ahí se desprende desde esa autoridad el hecho de que nosotros vayamos a evangelizar. Y, por ejemplo, leemos en Juan 17, 1 al 2. Dice, estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo al Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todo lo que les ha dado. Y podríamos decir que hay una aplicación de esta autoridad, ¿cierto? En este texto. ¿Cuál es esa aplicación? Dice Jesucristo que Él dé vida eterna a todo lo que tú le has dado. Es decir, los que habían sido dados por el Padre, Jesucristo les va a dar vida eterna. Si usted lo quiere mirar desde otro punto de vista, es absolutamente cierto y seguro la misión de la evangelización. Estas personas ya fueron dadas, por así decirlo. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir a anunciar el mensaje del Evangelio. No sabemos, ¿cierto? No sabemos a priori cuáles son las ovejas del Padre, o más bien que las ovejas que el Padre dio al Hijo. Pero sí sabemos, Iglesia, y esto es muy importante, que Jesucristo, el Hijo, tiene plena autoridad, que fue dada por el Padre para darles vida eterna a esas ovejas. ¿Y cómo ha decidido hacerlo? ¿Cuál es el diseño? La predicación del Evangelio. ¿Y quiénes van a predicar ese Evangelio? Nosotros, la Iglesia de Cristo. Es llamativo, nosotros venimos desde un texto que estuvimos hablando durante meses sobre el Evangelio. Y nos podemos dar cuenta que apenas en el capítulo 4 ya nos enfrentamos a este distintivo de la Iglesia. Y de hecho el pastor Sugel ocupa un capítulo completo para hablarnos de esto. Por lo tanto, la evangelización y el rol que nosotros tenemos que tener en ello es irrenunciable, ¿sí? Es irrenunciable. Eh, ha pasado, por ejemplo, yo el día domingo, usted vio, llegó una familia completa. No tengo certeza si ellos van a continuar con nosotros o no, pero se repite un patrón de, digamos, de contexto, de origen en las personas. La mayoría de los que han ido llegando a la iglesia durante este último año son personas que más bien venían de contextos de otro tipo de iglesia, ¿no? Me refiero a que no eran no creyentes, ¿sí? Y yo creo que eso es obviamente parte de lo que Dios está permitiendo en la congregación, pero tenemos que entender que nosotros también tenemos una responsabilidad de evangelización al no creyente, ¿sí? Dios puede querer seguir trayendo personas, como un buen porcentaje de ustedes han sido traídos a nuestra iglesia local, pero no podemos olvidar este propósito de evangelización a otras personas. Y bueno,
hay experiencias, ¿cierto?, de evangelización a la calle que pueden ser muy útiles, pero me atrevo a decir que tal vez el mejor escenario de evangelismo es con las personas que nos rodean. Es con tal vez esa persona que tú haces negocios, con la que tú trabajas, a lo mejor un hermano, un papá, una mamá. Esa es una potencial, ¿cierto? Eh, una potencial persona que requiere oír el Evangelio. Y obviamente otras cosas también se pueden hacer, pero donde nosotros debiésemos primariamente anunciar a Cristo y el Evangelio es donde estamos, en nuestros contactos, bien digo, en las personas cercanas. Así que resulta interesante eso, ¿sí? Resulta interesante este capítulo de la evangelización y como estamos viendo ahora, eh, que no es un mandato en el vacío, sino que es un mandato que se sustenta en la supremacía de Jesucristo. El texto aquí explica algo el pastor bastante interesante, yo solo lo voy a mencionar, porque dice que el Padre le ha dado autoridad. Pero nosotros sabemos que Jesucristo es Dios también, ¿cierto? Eternamente. O sea, ¿en qué sentido el Padre le da autoridad? Bueno, aquí está lo más claro y lo más claro que está en el texto. Es así, dice, ahora, ¿cuál es la diferencia? Que Jesucristo se ha hecho hombre. Hoy día Jesucristo está a la diestra del Padre y es 100% Dios y 100% hombre. En esa realidad es que ha recibido toda la autoridad, ¿sí? En esa realidad, digamos, de 100% Dios y 100% hombre. Leo acá, dice, de manera que ahora un hombre, que también es Dios, el postrer Adán, a quien el Padre le ha conferido como Dios y hombre, ahí está, Dios y hombre, una autoridad infinitamente superior a la que Adán perdió en el paraíso. Y aquí hay una conexión interesante porque la Gran Comisión tampoco es algo que surja en Mateo 28, sino que es algo que se remonta a Génesis, en la caída, ¿cierto? Génesis capítulo, lo tengo acá, ¿no? Génesis capítulo 2, si no me falla la memoria, capítulo 3, la caída. Es donde se gesta todo eso. No sé si ustedes recuerdan el pasaje, pero ahí queda claramente establecido, una vez que el Señor, ¿cierto?, confronta a Adán y a Eva, las consecuencias de su pecado, pero de paso también queda lo que en la teología se conoce como protoevangelio, que Dios le dice que va a haber esta pugna, ¿cierto?, entre la simiente de la serpiente y la simiente del hombre. Bueno, cuando está hablando de la simiente del hombre, se está refiriendo a Jesucristo, que finalmente le vencería, ¿ok? Y es precisamente esa conexión. Y de hecho hay algo que no está acá en el texto, pero que también hay una relación en, cuando dice ir a todas las naciones, esa expresión también se repite en el Génesis. Y en el texto, digamos, en la Septuaginta, un poco técnico esto, pero lo importante es que en el texto de la Septuaginta, que era la versión griega que los discípulos utilizaban, esta palabra es la misma palabra que está en Mateo 28 y se repite en Génesis, ¿sí? Se repite en Génesis sobre todo cuando relacionado a las promesas de Abraham. Y en Gálatas y en Romanos vemos que la simiente es Jesucristo, ¿sí? La simiente que finalmente vence a Satanás es Jesucristo. Es allí, ¿cierto?, donde se cumple esto. Eso que le dijeron a Abraham, ¿cierto?, en Génesis 12, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, suena muy parecido a ir a hacer discípulos a todas las naciones de la tierra, en el original. Eso no está acá en el texto, pero es algo que aprendí ahora en las clases. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? No importa si no logró entenderlo a cabalidad. Es que esta realidad de la Gran Comisión no parte aquí en Mateo 28. Eh, Más bien es algo que está a través de toda la Escritura y que el Señor prometió hacer tempranamente, ¿sí? Tempranamente en esa promesa, que la simiente de la mujer vencería a la simiente de la serpiente. Eso es lo que hay que afirmar y que quiero que ojalá todos podamos entender. Y eh, Jesucristo, ¿cierto? Dios y hombre, ha recibido esta autoridad
A Jesús se le ha conferido toda autoridad en los cielos y la tierra, por tanto es absolutamente imposible, y esto también es muy importante, iglesia, que su plan de redención termine en fracaso. ¿Sí? Las ovejas que el Padre de Dios serán llamadas eficazmente por el poder del Espíritu Santo, mientras criaturas débiles como nosotros vamos por el mundo predicando el Evangelio. No hay ningún poder que pueda frustrar esto. ¿Sí? A veces nosotros nos sentimos impotentes al momento de predicar el Evangelio. Pero creo que en este sentido lo que el pastor Sugel está mencionando es muy importante. Cuando compartimos el Evangelio, queridos hermanos, y si lo compartimos de forma fiel, tenemos que saber que ya hemos hecho todo lo que nosotros podemos hacer. Y finalmente es Dios quien llama a sus ovejas, no nosotros. Y otra vez, si hacemos un poquito de contexto, es tal vez uno de los pecados de la iglesia del siglo XXI. Querer sumar personas a cualquier costo y atraerlos con distintas cosas. Pero lo que nosotros debemos y tenemos que hacer es compartir el Evangelio, predicar el Evangelio. Y usted lo puede ver cuando el domingo nos juntamos y la predicación da una oportunidad de volver a enfatizar el Evangelio. Lo hacemos porque entendemos que eso es central, es central. Y tristemente hay muchas personas que están dentro de la iglesia que aún no, tal vez oyendo el Evangelio, aún no han sido cautivados, aún no han sido llamados por la voz de Dios, podemos decirlo. Por eso es necesario volver a repetirlo. El Señor gobierna, el Señor gobierna, eso es lo que estamos enfatizando sobre las galaxias y hasta las partículas atómicas, es decir, lo más ínfimo que existe, y ejerce su poder sobre todas las cosas creadas, sobre las acciones, esto es interesante, sobre las acciones de los hombres, los ángeles, buenos y malos, de manera que sin ser autor de pecado, ni siquiera el pecado de sus criaturas puede escapar, ni siquiera el pecado de sus criaturas puede escapar de su control soberano. Jesús nos está diciendo, Mateo, no vamos a repetir el texto, pero Mateo 28, 18 y 19, vayan, prediquen este evangelio, porque yo soy el Señor. Amén. No reside en nuestra oratoria, en nuestra capacidad, en nuestros recursos, en lo grande que sea nuestra iglesia o no, es porque Él es el Señor de todo. La autoridad suprema de Cristo es lo que define y sustenta la gran comisión. O en otras palabras, la naturaleza y el fundamento de la gran comisión se basan, amados hermanos, en la autoridad suprema del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Eso garantiza el cumplimiento. No significa que a todas las personas que nosotros le prediquemos van a venir, ¿sí? Pero ¿quiénes van a venir? Los que las ovejas van a escuchar la voz del Señor. Y Dios ha decidido utilizar a hombres y mujeres sencillos como tú y como yo para hacerlo. ¿Sí? Debemos ser, y debemos entenderlo así, herramientas en las manos del Señor. Muchas veces nosotros subestimamos esto, ¿cierto? Subestimamos este rol que Dios nos ha dado. Y otras veces se sobreestima. Lamentablemente somos así. Creemos que tenemos demasiada participación en la conversión de las personas, o bien creemos que no servimos para nada. No, sí servimos. Sí servimos. Dios lo ha diseñado así y Él quiere que nosotros seamos instrumentos en sus manos y que dependamos de su señoría, de su señorío, bien digo, en esta gran visión que Él nos ha dado. ¿Hasta cuándo? Bueno, Mateo 24, 14, lo tenemos ahí. Déjame buscarlo, 24:14. Si no, ahí en el libro también lo puedes leer, no hay problema. Página 69. 4:14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí está, ¿cierto? Debemos predicar el evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es
sobre la base de esta realidad que podemos salir a proclamar con confianza el Evangelio, ¿sí? Y debemos ser testigos. Apocalipsis 5:12 dice, el Cordero fue inmolado, digno de recibir poder, riqueza, la sabiduría. A ese sí lo tiene. Y decían a gran voz, el Cordero fue inmolado, es digno de recibir poder, la riqueza, la sabiduría, fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Somos testigos, iglesia, somos participantes de la gran comisión, de la comisión dada por nuestro Señor, pero que es en base al poderío, al señorío de Jesucristo. Amén. Lo segundo, el capítulo es la amplitud y la profundidad del llamado, ¿sí? De la gran comisión, perdón. Y bueno, aquí solo quiero destacar algunas cosas. En el respecto de la amplitud, sabemos que dice que tenemos que anunciar a todos, de distintas naciones, de distintos pueblos, eh, qué sé yo, chinos, africanos, latinos, europeos, es ir a ser discípulos, como muy bien dice el texto, a todas las naciones. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, proclamar, proclamar. Todas las personas de todas las culturas, razas y religiones tienen que arrepentirse de sus pecados y confiar únicamente en Cristo. De lo contrario, no podrán ser salvas, ¿cierto? Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y hoy día, ¿cierto? Cuando nosotros decimos que solamente en Jesucristo hay salvación, hoy día lo que más se lleva en nuestra sociedad es que no podemos ser totalitarios, que no podemos ser tan pretender que solo hay exclusividad en una, digámoslo, determinada religión. Y eso suena mal a los oyentes, ¿sí? Entonces suena políticamente incorrecto en este mundo que es más bien un mundo pluralista. Lo que hoy día se lleva, hermanos, y ustedes lo pueden notar, es la aceptación de todas las ideas, ¿sí? De todas las ideas, y sobre todo en cuanto a religión. Eh, por ahí anda esa frase que es muy repetida, ¿cierto? La verdadera religión es ser buena persona. Y bueno, nosotros a la luz de la Escritura sabemos que eso es absolutamente falso. Primero porque no existen las buenas personas y porque fuera de Jesucristo solo hay condenación y expectación de juicio. Es lo que nosotros fuimos llamados a anunciar, una verdad exclusiva. Suena un poco redundante decir verdad exclusiva, pero esto es exclusivo. ¿Es en Cristo o no lo es? ¿Sí? Y es así que lo tenemos que anunciar. Ahora, no es solo amplia en el sentido de su alcance, y lo hemos podido ver, ¿cierto? Nosotros hay creyentes en todas las latitudes prácticamente del planeta, incluso en contextos de alta persecución, sino que también lo es en su profundidad. Y aquí en el sentido de la profundidad, ¿a qué se refiere? A que Dios no nos ha llamado a poder generar solamente personas que se identifiquen superficialmente con Jesucristo, sino que, ¿qué dice el texto? Vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. No solamente una profesión superficial, sino discípulos. Usted entiende lo que es un discípulo, ¿cierto? Pero acá el pastor nos ofrece, para refrescar nuestra memoria, es alguien que ha decidido deponer su autonomía. ¿Entiende usted eso? Deponer su autonomía, es decir, ya no se gobierna por las de él, por decirlo en buen chileno, y rendirse ante Jesús como su único dueño y Señor. Estamos hablando del discípulo. Es alguien que ha dejado de confiar enteramente en sí mismo para confiar únicamente en Cristo. La pregunta entonces, ¿somos verdaderamente discípulos nosotros? ¿Tenemos este carácter de dependencia absoluta y nos hemos sometido al señorío de Cristo o no? Debemos estar en esa carrera, hermanos. Y no solo debemos estar en la carrera, sino que como iglesia tenemos la responsabilidad de hacer discípulos. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos una gran responsabilidad, no solamente de llevar gente a la iglesia, de invitar gente a la iglesia, sino de hacer discípulos. Y es por eso que
cuanto más nuestras coyunturas de iglesia estén en armonía, cuanto más los dones se comiencen a manifestar en medio nuestro, esa labor, esa encomienda santa dada por Dios a nosotros, su iglesia, como iglesia local estoy hablando, se va a hacer de mejor manera. Pero en tanto muchos se sigan restando, en tanto muchos se conformen tal vez solo con congregarse, esta tarea se va a ver mermada. Porque como hemos visto, no depende del líder, no depende del pastor. Es una tarea de la iglesia. Es evidente que no todos vamos a hacer lo mismo, hermano. No todos están capacitados ni tienen el don de enseñar, por ejemplo. Pero hay cientos de otras labores importantes en la iglesia. Y nosotros vemos algo de eso. ¿Qué sería de nosotros sin a veces los hermanos que se levantan más temprano, que se reúnen a las 9 y que van a cargar las cosas? ¿Qué sería de los hermanos que llegan también más temprano y se preocupan de limpiar el lugar porque muchas veces no está en condiciones? Y otro grupo se preocupa de traer algo para comer, para aquellos que salen temprano también y no alcanzan a desayunar. Y las cosas que pasan a lo mejor en la semana, usted se preocupa de algún hermano en particular sin que nadie se lo diga. Pero esas son cosas que empiezan a manifestar nuestra naturaleza de iglesia. Y bueno, en un punto probablemente algunas de ellas van a ser reconocidas, ¿cierto? A lo mejor formalizadas, por así decirlo. Es necesario muchas veces, muchos de esos roles. Pero deben deben manifestarse naturalmente. A veces nosotros también hemos heredado esto del puesto. Entonces, los puestos en la iglesia. Y como que el puesto te capacita, pero no es así. Lo que a mí me capacita es el don que Dios me ha dado, ¿sí? Y eso eventualmente podría tener un puesto dentro de la organización de la iglesia, o a veces no necesariamente, pero el don se va a manifestar igual. Se va a manifestar igual. Y lo vemos, hermano, que hay gente que hace misericordia, hay gente que se preocupa por otro. Y yo no le he dicho, oye, preocúpate del hermano, llámalo, anda a ver si al que está enfermo. Yo no le he dicho nada. Sin embargo, está esa motivación, entendemos, producto de un impulso de Dios en el corazón. Y eso debemos empujarlo. Eso debemos empujarlo juntos como congregación, animarlo y seguir creciendo. No sé si me fui para otro lado con mi reflexión, pero bueno, me perdonará su gel. Bien. Debemos salir a llamar a los hombres al arrepentimiento, compartiéndoles la buena noticia, dice el autor, de que en Cristo hay perdón para todo aquel que cree. En otras palabras, Dios nos está dando un privilegio, amados hermanos, de ser un escarpelo en sus manos. Bueno, un escarpelo, no sé si acá, un bisturí, ¿sí? Pero usted sabe que el que sabe utilizar el escarpelo es el cirujano. Bueno, Dios nos ha llamado como un instrumento en sus manos. Y Dios quiere hacerlo, y nosotros tenemos que saber disponernos para esto, hermanos. Tenemos que confiar, como decíamos en el punto anterior, en la supremacía de Cristo, y en ese sentido y en ese contexto, a ser discípulos. Bueno, ahí tiene relación con todo lo que yo dije. ¿Sí? Hacemos discípulos en la vivencia de la iglesia, ¿sí? En la vivencia, en la edificación unos con otros, en la exhortación, en la reprensión, en el llamado disciplina, en la preocupación por el debilitado, por el enfermo. Ahí estamos haciendo iglesia, hermano. Estamos haciendo discípulos. Por eso es que en esta corriente, hermanos, de que nosotros hemos sido beneficiados como iglesia, una corriente donde Dios ha querido traer un despertar doctrinal a Latinoamérica, y somos, por gracia del Señor, recipientes de eso. Pero a veces también tenemos el riesgo, el peligro de pasarnos dos o tres pueblos. ¿En qué sentido? En el sentido de está temblando. Me imagino que en todos lados está temblando, ¿no? A ver, los hermanos venezolanos, ¿están tranquilos? Sí, está fuerte. Piso 14, ¿ah? Acá.
piso 15, Aquí ¿eh? nos estamos Ah, meneando. piso 15. No, yo no estoy Aquí moviendo nada del estamos en el computador. piso 20, así que todavía nos Ah, estamos, piso 20. estamos creando. El Aquí movimiento ya es mejor paró. si entre más Ya arriba. paró. ¿Cómo están todos? Bien, Todo bien. bien, todo bien. Sí. Bien, con la gracia de Dios. Aquí se sigue moviendo, pero no sé, los que están más abajo, Aquí también, aquí estamos en segundo piso. Yo no siento me refiero a, porque en los edificios se siguen moviendo, a eso me refiero. Pero los que están más abajo ya paró. Sí, seguramente. Por acá sin novedad. Ya, perfecto. Acá también. Bueno, para mi hermano extranjero, generalmente esto viene y después viene el más fuerte. Qué consuelo. Fuerte, No, acá fue un fuerte zamarrón, así pues, muy fuerte. debe ser como 6, ¿no? Por ahí. No sé, 5 y pero medio. norte o sur, o centro. O sea, No, pero entonces, acá, sí, ahora van a Están poner. todos ahí, hermano. A ver, por lo menos los que no ponen cámara, pongan la manito. A lo mejor alguien salió arrancando. Por lo menos la no, cara de susto, pónganla, po. Sí, sí. Ahí Ya. Graciela dice que sí. Ya Ya que no me dan Sí, la están cara. todos. Ya están todos poniendo los deditos. ¿Sí? Pastor, todavía estamos vivos. Ah, bien, bien, perfecto. Sobrevivimos. Estamos porque estamos. La palabra, pastor. Bienvenida Hermano, a ya, Chile. estamos todos bien. Bienvenida. estamos Ay, bien. ¿Qué pasó? Poder, había poder en el Ah, mensaje. bueno, Alejandro dice que se enteró por nosotros del temblor. Bienvenido a escucho. Chile, chiquillo. Bienvenido. El mensaje estaba poderoso. Vamos con el libro de Hechos. Ahí está, pues, mijo. Bájate. Oye. Bien, iglesia. Volvamos acá para que... Caracol, venga para acá. Ah, sí, ya Venga, estamos. Caracol. Ya, iglesia. Nos faltan un par de páginas nomás, tenga paciencia. Vamos bien en el tiempo. Vamos bien en el tiempo. No sirvió, quizá algunos estaba ahí quedándose dormido. Sirvió para que despertara. No, estamos Estábamos bien. hablando entonces de que como iglesia tenemos la responsabilidad de no solo anunciar en términos de amplitud, y Ya, yo hablaba no, con esto de la amplitud, lo hablaba con un amigo en la semana, y yo le decía, yo soy un agradecido de la iglesia que el Señor está formando, y ahí siendo no muchas personas, y a lo mejor es lo que está pasando en toda la iglesia. No me estoy arrogando algo que quizá es un fenómeno más transversal. Pero yo doy gracias al Señor por lo que está pasando en la iglesia, donde este fenómeno de amplitud se ve, porque hay personas venezolanas, personas argentinas, colombianas, personas obviamente también chilenas, y damos gracias al Señor por esa diversidad de nacionalidades. Pero ahora estábamos hablando del punto de la profundidad, y el punto de la profundidad es que nosotros tenemos un llamado también dado por Dios para ser discípulos. Y obviamente yo no puedo hacer discípulo si yo primero no soy un discípulo. Eso es algo básico. Y ese discipulado no solo se concentra, y ahí estaba mi punto, que es un punto aparte, no está en el libro, de aspectos teológicos en la pizarra, por así decirlo. Porque como le estaba diciendo, lamentablemente, en este despertar doctrinal que ha habido, corremos el riesgo, para no hablar de algo en particular, corremos el riesgo de poner un énfasis poco sano en lo que dice relación con la teología, y en hacer de la teología un fin en sí mismo. Pero la teología no es un fin en sí mismo. La teología necesariamente debe manifestarse, bien digo, en doxología. ¿Qué es doxología? Adoración. Si no, solo tengo mucha información en mi cabeza, pero no estoy viviendo nada. Entonces el verdadero discípulo no es el que se ha leído todos los libros y que se ha leído toda la teología sistemática. Ojalá estemos en ese punto de tener hambre de la palabra del Señor, pero también la práctica de ser un verdadero discípulo que reconoce el señorío de Cristo, que está involucrado en el contexto de la iglesia local, sirviendo o buscando servir, que también es algo que yo he visto en muchos de ustedes. A veces no tienen claridad de dónde, pero están con la iniciativa, las ganas de poder ser útiles en algún ámbito de la congregación. Bien. Es Dios, hermanos, es Dios a través de su palabra quien hace la obra. Y esto es importante también, me parece que lo hablamos en las clases,
Les invito a participar en las clases a todos los que están, a los que están, sigan estudiando, ya viene pronto la prueba, pero a los que no están aún en las clases, que puedan también acceder a ellas. Es la palabra de Dios que tiene el poder de producir el nuevo nacimiento a personas que están muertas en sus delitos y pecados. Santiago 1:18, ¿lo tenemos, Joseli? Sí, lo tenemos. Santiago 1:18. Nos dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que fuéramos las primicias de su criatura. ¿Se da cuenta? Este texto es muy claro. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Por qué medio? Por la palabra de verdad. Si amplificamos un poco ese concepto, es la predicación del Evangelio. ¿Con qué propósito? Para que seamos primicias de sus criaturas. Ahí lo establece de forma muy clara Santiago. Y somos nosotros los llamados a evangelizar. No es una labor exclusiva del pastor, del evangelista, del maestro. Es una labor transversal. Y hay personas, obviamente, que han sido dotadas por Dios con un don evangelista. ¿Sí? Hemos conocido personas que son capaces de llegar, digamos, a las personas y hablarles de Jesucristo, y tal vez les cuesta mucho menos o les es natural, por así decirlo. Quizás no todos estamos en ese escenario, pero eso no quiere decir que no tengamos la posibilidad de predicar el Evangelio. Y cuando se abre esa rendija, esa puerta de poder hablarle a alguien, debemos hacerlo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero en muchas oportunidades, o no sé si en muchas, pero en más de algunas, uno se ha quedado con las palabras y tu propia conciencia y el Espíritu de Dios te inquieta, te insta a hablarle a alguien que tú ves que está en una necesidad o que simplemente tienes esa intención en tu corazón y no lo haces. ¿Y cómo nos sentimos después de no haberlo hecho, de no haber obedecido? Evidentemente mal. Entonces tenemos que ser más atrevidos en ese sentido. ¿Cuánto más sabiendo esto? Saber que esa predicación es Dios quien está orando. Está cimentada en la promesa que el Señor Jesucristo dijo que Él edificaría su iglesia. Está cimentada en la supremacía y el poder de Jesucristo. Nosotros estamos siendo obedientes a su palabra. Y como hemos dicho en otros contextos, cuando tú eres obediente a la palabra del Señor, no te puede ir mal. ¿Sí? No quiero decir otra vez que a todas las personas que le prediquemos se van a convertir. Eso no es así. Nunca ha sido así. Pero más de alguna de esas personas va a oír el Evangelio y va a venir a esta realidad de salir, de resucitar, podríamos decir, de sus delitos, perdón, de su calidad, ¿cierto?, espiritualmente muerta en delitos y pecados, para vivir para el Señor. Hemos hablado la semana pasada, ¿cierto?, esto del bautismo. Eso es lo que sigue en el texto, ¿cierto? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por medio de este bautismo ahora vienen a formar parte de la iglesia local. Decíamos la semana anterior, son por el bautismo del Espíritu, son parte de la iglesia universal. Ahora en este bautismo en aguas es una representación vívida, ¿cierto?, que nos representa con Cristo en su muerte y en su resurrección, pero ahora también somos parte de una iglesia local. Por eso es importante también el asunto del bautismo. Y por último, ahora sí ya estamos finalizando, quedan un par de páginas nomás, la promesa que nos anima, consuela y fortalece en el cumplimiento de la gran comisión. ¿Cuáles creen ustedes que es esta garantía que el Señor nos da? Mira Mateo 28:20. ¿Lo tienes ahí, Joseli? Mateo Sí. 28:20. Dale. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hola, ¿se te movió la cama, hijo? Hola, ¿se te movió la cama? Ahí, vamos. ¿Ah? Sí. Ahora sí, mi madre que no. La última parte del texto dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la garantía, hermano. Y eso tiene un sentido de aplicación particular, ¿no? Porque está hablando de la gran comisión. Es decir, si retrocedemos un poco, es en este contexto que el Señor envía a sus discípulos y seguido les dice esto: yo voy a estar con ustedes siempre,
Y eso es una gran garantía. Cuando nosotros anunciamos el Evangelio, ya sea a nivel congregacional, en alguna actividad en el futuro que hagamos, o lo hacemos de forma particular, a nuestros conocidos, en nuestras vivencias, ¿cierto? En nuestros contextos de trabajo, de estudio, hay una garantía hermosa de que el Señor promete estar con nosotros. Y eso debe tener un sentido de seguridad, ¿cierto? Debe empujarnos, debe animarnos. Y lo otro particular, ¿cierto? Es que no tiene fecha de vencimiento, como dice acá el autor, que dice hasta el fin del mundo. ¿Sí? En tanto nosotros estemos ocupados en los negocios de Dios, hablando hoy de anunciar su palabra, anunciar su evangelio, tenemos la garantía de que el Señor va a estar con nosotros. Amén. Lo leíamos en un texto antes, nuestro Señor Jesucristo regresará cuando el número de elegidos sea completado. Mientras tanto, Él promete estar con los suyos, guardándolos, guiándolos, hasta que estén seguros en la presencia de la casa del Padre. Necesitamos, iglesia, renovar un sentido de carga, ¿sí? Por aquellos hombres y mujeres y familias que se pierden, porque recuerde que estos hombres y mujeres tienen la imagen de Dios, una imagen dañada por el pecado, pero aún el hombre conserva la imagen de Dios, por la misma razón que nosotros no estamos de acuerdo con el aborto ni la eutanasia, porque aunque sean personas incrédulas, conservan la imagen de Dios. Y es por esta misma razón que nosotros debemos animarnos, ¿cierto? Y pedirle al Señor renueve un sentido de carga para predicarle a aquellos que se están perdiendo. Aquí vuelve el pastor a mencionar esto y me parece que el énfasis debe tener una razón. Se lo vuelvo a repetir. Dice, el combustible que energiza la evangelización y la obra misionera surge de una compleja mezcla de varios elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Profundo sentido de asombro del poder, la gloria y la majestad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gozo y gratitud por nuestra propia salvación, amor por los perdidos y una seguridad inconmovible en la promesa de su presencia en nuestras vidas. Si somos cristianos, esta gran comisión es para nosotros, ¿sí? Y no es una sugerencia, ¿cierto? Es una orden que el Señor nos ha dado. Y es una orden que tenemos, como habíamos dicho antes, debemos sentir la carga de obedecer como iglesia local y que debe estar también presente en nuestras oraciones. Finalmente, el mandato de Cristo no es hacer convertidos, sino hacer discípulos. Ese es el sentido de profundidad. Y el método para llevar a cabo esta tarea es bautizar y enseñar en el contexto de una iglesia. ¿Ok? Y eso es sumamente relevante, hermanos. Bueno, este es el capítulo de la evangelización. Creo que muy, muy acertado, muy directo todo lo que el pastor expone en el libro. La verdad me ha gustado mucho el libro, creo que como congregación nos va a servir para, en algunos casos recordar, en algunos casos aprender, pero se da cuenta que tenemos una tarea, nosotros como iglesia, también en la parte evangelística. Y probablemente muchos de nosotros tenemos que reentender la evangelización. Si para muchos yo hubiese preguntado hace unos 7 u 8 años atrás qué es la evangelización, muchos de nosotros hubiésemos respondido es ir a un lugar y montar algunos instrumentos musicales, tocar música y después dar un mensaje de que Dios es amor, que tiene buenos planes para ti y te invitamos a la iglesia. Pero cuando venimos a la Escritura, nos damos cuenta que nuestra evangelización carecía mucho del Evangelio, y necesitaba ser urgentemente reformada nuestra evangelización y nuestros métodos de evangelismo. Esto es útil para todo, hermano. O sea, Dios nos da tanto el propósito como el camino para hacer las cosas.
no evangelizamos en nuestros propios términos, no evangelizamos nuestras propias estrategias inteligentes o innovadoras. Lo hacemos en el poder de Dios, lo hacemos porque es un mandato de Jesucristo, en la supremacía de Él. Es un llamado amplio y tal vez al hablar de amplitud también debiésemos ingresar allí esto del intelecto, hermanos. A veces nos hemos preocupado tanto de que es importante, pero yo he pensado mucho en esto estos últimos días, de que el evangelio que nosotros predicamos no sea exclusivo para gente profesional. No puede ser exclusivo para gente profesional. No puede ser tan técnico, tan elevado, que solo lo entiendan grandes mentes. O mentes, no sé si grandes mentes, pero mentes preparadas, que han pasado por la universidad, que han tenido... El evangelio necesariamente predicado debe ser simple, debe contener los elementos del evangelio, ¿cierto? Y debe ser entendible aún por un niño pequeño. Y no transformarlo en una especie de conocimiento elevado, solo reservado para aquellos que saben entender cosas muy profundas. Y en ese sentido también debe ser amplio. Una de las cosas que le pido al Señor es que cuando predico se pueda entender, que no solo lo entiendan aquellos que han tenido la posibilidad de estudiar, sino que tal vez que alguien que fue a preparatoria, alguien que, hermano, nosotros nacimos en este contexto, pero hace 50 años las cosas eran diferentes. Hace 50 años tener enseñanza media era de la élite. Entonces, muchos de nuestros padres, y qué decir de nuestros abuelos, ni siquiera fueron a la enseñanza básica. Y esa realidad sigue estando patente. Entonces, nuestro mensaje también debe ser amplio en ese sentido. No vamos a ser una iglesia de profesionales. Tenemos que ser una iglesia de los que Dios llama. Gente que puede ser un albañil, que puede ser alguien que tiene una microempresa, que puede ser alguien que barre en la calle, gloria al Señor, o puede ser un empresario, o puede ser un doctor en la universidad. Debe ser amplio. Nuestro evangelio y nuestra predicación del evangelio debe ser amplia. Y también siento esa carga, hermano, que no caigamos en el intelectualismo del evangelio, sino que lo podamos hacer con simplicidad, recordando lo que los reformadores decían. El evangelio en su esencia, en lo básico, es una enseñanza que tiene perspicuidad. Todos lo pueden entender. Todos lo pueden llegar a entender. Y creo que eso es importante, sobre todo hoy, donde en muchos contextos lo intelectual se está pasando un poco. Se está pasando un poco. Espero se entienda bien la idea. No estoy haciendo un llamado al no estudio de la escritura, por el contrario. Por el contrario. Pero definitivamente no todos son llamados al mismo nivel de estudio. Y a veces pretendemos nosotros homogeneizar a la congregación y que todos sepan lo mismo y que todos... No. Hay diferentes capacidades, hay diferentes oportunidades también que las personas han tenido, pero el evangelio es para todos. No solamente para algunos afortunados. Amén. Bien, hermanos, esas son notas más bien mías que del autor, pero me parece también necesario dar esos énfasis que creo que nos deben caracterizar como iglesia también, como iglesia local, como distintivos que no podemos perder de vista. Amén.